Hola, vamos a ver una de las utilidades más importantes de GeoGebra, que son las listas y las secuencias. Una lista no deja de ser un conjunto ordenado de objetos del tipo que yo quiera. Por ejemplo, si vamos al escritorio de GeoGebra, podemos hacer una lista, imaginemos, de números, vamos a llamarla LN, y para poner los elementos se ponen entre llaves. Abrimos una llave y podríamos poner el 1, el -4, el 7, el 8, así todos los elementos que yo quiero que contenga la lista. Se genera una lista que es un conjunto de elementos ordenado. Aquí tenemos el 1 en posición 1, -4 posición 2, etc. Si yo quisiera un elemento concreto de una cierta posición, solo tendría que escribir el nombre de la lista y entre paréntesis la posición que yo quisiera. Imaginemos que quiero la posición 2. En este caso, obtenemos un número que es la posición 2, que es -4. También hay un comando en GeoGebra que me da el elemento de una cierta posición. Se llama elemento lista número posición de la lista LN, e imaginemos que quiero el de la posición 3 y obtengo el número 7. Con las listas hay una serie de operaciones que se podrían hacer, como son la suma, multiplicación, la intersección para saber si dos listas tienen elementos en común. Por supuesto que podemos ponerla en el escritorio. Como siempre, si yo doy a texto y en el texto, en avanzado, obtenemos aquí vista previa, el símbolo de GeoGebra, y en el símbolo de GeoGebra me aparecen los objetos que yo tengo. En este caso, si yo cojo mi lista LN, bueno, pues obtendría aquí en el escritorio pues toda la lista. Entre los comandos que yo tengo, por ejemplo, me puede interesar en un momento dado conocer la dimensión, número de elementos de una lista. Para ello tenemos dimensión de un objeto, en este caso de la lista LN, y obtendría que, que la dimensión es 4. En este caso la ha nombrado GeoGebra como C. Podríamos ordenar la lista. Hay un comando que es ordena lista. Ponemos el nombre de la lista y obtengo una nueva lista que la ha nombrado L1 con los elementos que teníamos numéricos ordenados. Ya decía que podríamos hacer operaciones entre listas. Imaginemos que yo quiero sumar estas dos listas. Sencillamente sería LN más L1 y obtendría una nueva lista, suma, que sería, pues 1 menos 4 menos 3, menos 4 y 1 menos 3, 7 y 7, 14, 8 y 8, 16. También podríamos multiplicar y, como decía antes, la intersección, saber qué elementos en común tienen dos listas. Bien, una lista es un conjunto de objetos ordenados. Hemos hecho una lista de números. Podríamos, por ejemplo, hacer una lista de puntos. Nos vamos a la barra de entrada, vamos a llamarla, por ejemplo, LP, igual, abrimos llaves y aquí podemos poner una colección de puntos. Por ejemplo, podríamos poner el 0, -1, cierro paréntesis, coma, abro paréntesis, otro punto sería, pues por ejemplo, el -2, 1. Otro punto, por ejemplo, sería, abro paréntesis, el 4, -2.
y obtenemos una lista LP de puntos que podemos ver en el escritorio. En este caso, bueno, serían los puntos estos 3 puntos. También podría, si yo tuviese unos puntos A, B, C, D, haber creado la lista con el nombre de esos puntos A, B, C, D. E igual que con los números, podríamos sumar listas de puntos, sumaría punto a punto, y lo único que hay que tener cuidado es que la multiplicación es multiplicación escalar, es decir, cómo se multiplican vectores, porque estas parejas pueden ser interpretadas en la lista o bien como puntos o bien podrían ser interpretadas como vectores. Otras listas que podríamos crear siempre es de cualquier objeto de GeoGebra, es decir, yo puedo crear listas de polígonos, de funciones, de segmentos, de vectores, de lo que queramos. Y una muy interesante es que también puedo hacer listas de listas. Vamos a crear una lista de listas, vamos a llamarla LL, igual, abro la llave y vamos a coger una primera lista abriendo la llave, por ejemplo 1, 3, menos 1. Esta sería la primera lista. Coma, vuelvo a abrir las llaves para escribir otra lista, por ejemplo 0,2,7. Vamos a coger una tercera lista, por ejemplo, abro llaves, menos 1,0,7. Vale, se nos ha creado una lista que se puede observar que la forma de escritura es matricial. Esto realmente es una matriz de 3 filas y 3 columnas, donde cuando yo la he construido, la primera lista es 1, 3, menos 1, la segunda 0, 2, 7, menos 1, 0, 7. En cálculo matricial podríamos trabajar con matrices y multiplicarlas, sumarlas, por ejemplo, calcular su determinante. Hay un comando que me calcula el determinante. También hay otro comando que me da la matriz inversa. En muchas ocasiones nos puede interesar una lista de elementos que cumplan una cierta condición y no tener que escribir elemento a elemento. Para eso tenemos lo que se llama secuencia. Vamos a borrar lo que tenemos hecho hasta ahora e imaginemos que quiero pues los múltiplos de 3. En la barra de entrada vamos a definir lo que se llama secuencia y en secuencia me piden podría coger secuencia con un valor final, me va a hacer números enteros hasta ese último valor, un valor inicial, valor final, un valor inicial, valor final, pero con el incremento que yo quiera, o quizá lo más interesante es una secuencia donde haya una expresión que yo quiera que se cumpla. En el caso que decía de, por ejemplo, múltiplos de 3, bueno, seleccionamos secuencia, la expresión pues sencillamente sería 3 por n. La variable en este caso sería la n. Y esta n quiero que vaya desde el 1, por ejemplo, hasta pues el 10. Inmediatamente, en este caso la ha nombrado L1, me genera los múltiplos de 3 desde el 3 hasta el 30, que podríamos poner en el escritorio. Otra posibilidad, por ejemplo, sería que yo quiera puntos, por ejemplo, que estén en una parábola. Voy a escribir una parábola para verlo. Por ejemplo, la parábola igual a menos 0,1 por x elevado al cuadrado más x. Bien. Imaginemos que yo lo que quisiera era tener los puntos, por ejemplo, desde el 0, desde x igual a 0 hasta el 10,
que están en esta parábola. Escribimos secuencia, expresión. En este caso lo que quiero son puntos. Este sería el 0 en la X. Aquí estaría el 1 en la X, el 2 en la X. Mi expresión van a ser puntos. Abro un paréntesis. La primera coordenada es n. Voy a variar n, por ejemplo, desde 0 hasta 10. La segunda coordenada será la expresión, en este caso, de la parábola, que sería menos 0,1 por x elevado al cuadrado. No sería n, mi variable es n. N al cuadrado más n. La variable es n. El valor inicial que yo quiero que tome sería el 0 y el valor final pues sería el 10. Vale, se me ha generado una lista de puntos que están en esta parábola. Podría ver que esto, por ejemplo, esta parábola podría ser un tiro parabólico. Podría verlo punto a punto. Lo único que tendríamos que hacer es crear un deslizador. Vamos a ponerle aquí un deslizador para recorrer de 0 a 10. Entonces el mínimo sería 0, el máximo sería 10, el incremento en este caso sería de una unidad. El mínimo, perdón, es 0 y el máximo 10. Y bueno, pues tenemos aquí un deslizador que se llama A. Entonces, ¿qué podríamos hacer? En la secuencia que yo tenía, en vez de haber puesto de 0 a 10, podría haber puesto de 0 al valor A. Vamos a escribir aquí, en vez de 10, quitamos el 10 y tendríamos el valor A. En este caso, para igual a 0, tenemos este punto y según movemos el deslizador, vamos obteniendo todos los puntos. Bueno, tenía como referencia la función y aquí vemos todos estos puntos. Si hubiese querido que en vez de ser de una unidad el incremento fuera, yo que sé, por ejemplo, de 0,5, en la secuencia podría poner expresión, variable, valor inicial, valor final y el incremento que yo quisiera. Otro ejemplo, imaginemos que yo quisiera polígonos regulares. Bueno, vamos a quitar la lista que teníamos y cogemos dos puntos que van a ser el lado del polígono que yo quiero construir y quiero construir un polígono de 3 lados, 4, 5, 6, etc. Una secuencia de polígonos, es decir, una lista con polígonos regulares. Entonces, bueno, en la barra de entrada vamos a escribir secuencia. Del mismo modo que antes, una expresión que van a ser los polígonos, la variable número de lados, un valor inicial, un valor final. Expresión. Pues en este caso, como lo que queremos son polígonos, cogemos el comando polígonos. Vamos a marcar que el polígono tenga como lado A, B, punto, punto y el número de vértices que yo quiero. Son polígonos regulares. Polígono, un punto, el A. Otro punto sería el B. Número de lados, vamos a llamarle n. Variable en este caso, pues sería n. Valor inicial, vamos a coger que sea el primero un triángulo, con lo cual de 3 lados, e imaginamos pues yo que sé que quiero hasta un octógono, el valor final sería este. Y así, bueno, pues podemos ver que
tengo los polígonos regulares desde 3 lados hasta 8 lados. Igual que antes, podría con un deslizador, podía haber, para que me saliese 1 a 1, podía haber puesto la secuencia con valor final, el valor del deslizador